responsable del archivo, a los amigos, simpatizantes y militantes del POR presentes. Esta noche nos estamos reuniendo para rendir homenaje a Guillermo Lora. Se trata del militante profesional. ¿Qué quiere decir eso? No es el militante rentado, como ha acostumbrado el estalinismo a muchos de sus dirigentes. Es el militante que entrega el 100% de su vida a la única actividad que ha apasionado a Guillermo, la revolución. Ese es el militante revolucionario por antonomasia. Compañeros, el POR ha tenido la desventaja de haber sido fundado en el exilio. El año 1935 en Córdoba, Argentina, en base a compañeros exiliados de Bolivia. Ha pagado un precio por haber sido fundado en esas circunstancias. José Aguirre, el exponente más importante del POR en la época, desde el principio va a ver la necesidad de unir al nuevo partido al proletariado boliviano, de penetrar en el seno de la clase revolucionaria boliviana. Es así que ellos, desde el exilio, van a entrar al país de manera clandestina para cumplir con ese trabajo. Aguirre, ya desde su vida como universitario, ha estado trabajando apasionadamente en el seno del proletariado. No va a tener el tiempo necesario, debido a su prematura muerte, para ver coronados en un éxito su trabajo en la clase obrera. El POR va a vivir un periodo de total aislamiento de las masas. Guillermo se encuentra con ese POR 7 años después de la fundación del partido y no tiene la suerte de haber conocido a José Aguirre Gainfort. Guillermo, ya desde su condición de estudiante universitario en Cochabamba, va a entrar en contacto con el comité regional, y este joven combatiente va a ver que el partido no podría tener porvenir si no hacía un esfuerzo de penetrar en el seno del movimiento obrero. Se traslada a La Paz, hace un intenso trabajo organizativo y propagandístico, y su equipo es perseguido sañudamente por el gobierno de la Rosca, hecho que obliga a Guillermo a refugiarse en las minas del siglo XX. Guillermo va a dar una nueva faceta a la historia del POR, porque trabajando en el seno de las masas, él va a comprender la importancia que tiene de elevar el instinto comunista de la clase proletaria en conciencia revolucionaria. Y su trabajo va a ser incansable en ese sentido. Y con los obreros va a elaborar uno de los documentos más importantes de la historia política del país, la tesis de Pulacay. Esa tesis que va a estremecer a Bolivia el año 1946.
tesis que va a servir como programa de lucha del proletariado boliviano durante el sexenio, hasta la victoria de abril del año 1952, va a ser la bandera que va a guiar las aspiraciones del proletariado de este país. La tesis de Pulacayo es pues la referencia desde el 46 hasta el año 1971, ese largo periodo de ascenso del proletariado boliviano. Con el golpe de Banzer, el 71 va a sufrir una de sus más grandes derrotas físicas y derrota política. Guillermo, en todo ese periodo, es el hombre que va a concentrar en su atención la necesidad de estructurar, de fortalecer, de robustecer el programa trotskista en este país, en permanente debate, primero con el estalinismo reformista, representado al principio por el PIR, después por el Partido Comunista. Va a entablar un profundo debate con el nacionalismo de contenido burgués, el MNR. Y en todo ese debate lo que se va a lograr es fortalecer el programa del POR. Ese valor tiene Guillermo en la historia no solo del POR boliviano, sino en la historia social de este país. A ese hombre vamos a rendir homenaje esta noche. Vamos a entregar un busto que estará en el lugar donde tiene que estar. Podríamos decir que ese busto está penetrando a los ambientes donde seguramente la oligarquía del pasado y los reformistas del presente no hubieran querido tenerlo. Está ahí su biblioteca y su busto está presente. Esa entrega hacemos esta noche, rindiendo de esta manera a este combatiente. Guillermo Lora no ha sido nunca el investigador de gabinete. Guillermo Lora ha puesto su pluma, ha puesto todas sus energías al servicio de la lucha de clases. Producto de esa lucha, producto de esas energías, son esa impresionante cantidad de obras que nos ha legado. Nos ha legado como armas para estructurar una poderosa dirección del movimiento obrero y consolidar un gobierno de obreros y campesinos. Producto de eso es ese monumental trabajo crítico que hace de la revolución boliviana, desnudando las limitaciones del MNR en la materialización para muchos de la tesis de Pulacayo. Él desnuda y dice que el MNR lo único que hizo es deformar esa bandera de los proletarios bolivianos. Ese libro importante que titula La Revolución Boliviana es uno de los trabajos más claves para comprender una parte importante de la historia de este país. Y luego tenemos esa monumental historia del movimiento obrero boliviano. Él siempre manifestaba que sentía predilección por la historia y dedicó gran parte de su tiempo a escribir esa historia. Pero no es cualquier historia. Es la única historia que tiene como método de interpretación el materialismo dialéctico. En eso se diferencia de todas las historias que se han escrito en este país. Y Guillermo seguramente que ha muerto inconforme porque él soñaba escribir también una historia en homenaje
a las rebeliones del movimiento campesino en esta parte del continente. Una y otra vez se refería a ello y decía que era muy difícil reunir la documentación solvente para escribir sobre las revoluciones de finales del siglo XVIII, de los Amaro en el Perú, de los Katari en el Alto Perú. No ha podido ver materializado ese su sueño. Bueno, habrá que continuar con ese trabajo porque será pues una experiencia importante que termina enriqueciendo nuestra porción con referencia a la Revolución Boliviana. Guillermo, como puso la pluma al servicio de la revolución, nunca se creyó escritor. Hay una anécdota. Un grupo de políticos bolivianos fueron invitados a la Conferencia Tricontinental de Cuba, cuando Cuba estaba bajo el control definitivo del estalinismo ruso, soviético. El estalinismo hizo todos los esfuerzos para que Guillermo pudiera ingresar a la Tricontinental, así se llamaba ese encuentro. Y Castro muy amablemente derivó la delegación a la China. Guillermo era un observador profundo de las particularidades de las partes donde él visitaba en el mundo. Y comenta y dice cómo la China, después de tantos años de la revolución, no ha podido superar sus limitaciones precapitalistas. Es sorprendente, dice, ver montado un aparato moderno sobre trípodes de madera. Nos está mostrando que la China hasta esa época mantenía pues el resabio del atraso, a pesar de la revolución. Y al retornar por Francia, estaba Lydia Gayler con ellos, le dice a Guillermo, bueno, quisiéramos nosotros visitar algunos lugares de la cultura francesa, acompáñanos. Nosotros los escritores necesitamos conocer muchos aspectos de la cultura de Europa. Y Guillermo le responde y le dice, yo no soy escritor, yo soy pamfletista, porque lo único que he hecho en mi vida es escribir panfletos conspirativos contra el orden burgués. Esa era la concepción que él tenía, ¿no?, de esa presunción pequeño burguesa de los escritores, que escriben para lucirse, que escriben para figurar. Él escribía por necesidad, porque creía que así estaba sirviendo a la revolución. Ha incursionado no solo en la historia. Guillermo ha escrito bellísimas biografías de las figuras del trotskismo. Hay que leer esas biografías. Creo que he visto al entrar ese volumen. Ahí están las biografías de César Lora, de Agar Peñaranda, de Isaac Camacho. Él tenía mucha habilidad, tenía un estilo propio para escribir. Y esas biografías están escritas con pasión, con cariño. Son bellas, por eso. Esas obras. Era tan inquieto el hombre que no perdía un minuto, ni siquiera en la cárcel. Él dice, no dejaban entrar libros marxistas a la cárcel. Y lo único que podíamos tener son libros pues de la literatura normal, ¿no? Así llegaron a sus manos Juan de la Rosa, por ejemplo, de Nathaniel Aguirre, o la novela En las tierras del Potosí, de Jaime Mendoza. Y no perdió el tiempo, hizo crítica literaria en la cárcel. Hizo crítica a la obra de Pasternak,
el doctor Zhivago, comentó que una de las obras señeras de la literatura boliviana era Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Fue duro y mordaz con Jaime Mendoza. No sé si es irreverente, porque Mendoza en su novela pretende mostrar a los mineros como irresponsables, porque se gastan la plata, pero sin sentir, tanto que les cuesta ganar, y sus hijos desnudos en las calles. El minero cobra el sueldo y el día del pago entra a la chichería y se gasta toda la plata ofreciendo chicha a todos. Entonces Mendoza tiene una idea equivocada y dice: el minero es un hombre irresponsable. Guillermo dice es que Mendoza, a pesar de que vivió con los mineros, fue médico de los mineros, jamás pudo entender a los mineros. El minero es así, decía Guillermo, porque todos los días tiene que enfrentarse con la muerte. Y el minero es así porque tiene instinto comunista, no tiene la necesidad de ahorrar la plata. Esa es su forma de vida. Entonces, Guillermo tiene muchas facetas. Es el gran escribano. Él dice: no soy escritor, yo no he escrito la peste Pulacay, yo he sido apenas un pendolista, pero un gran pendolista agitador. Lean ustedes la energía que tiene la peste Pulacay. Es un escritor que hace arte en las biografías, en la crítica literaria, y es un escritor que hace ciencia con la historia, porque está usando un método científico en la interpretación de los fenómenos de la realidad. Yo quería mostrarles en grandes facetas estas sus cualidades de Guillermo Lora. Y siento profunda emoción al ver que no solo sus obras y sus ideas, sino su imagen estén en esta cuna de la cultura, diría, pequeño burguesa, de la cultura de la clase dominante. Así ha penetrado el trotskismo en todos los campos de la cultura boliviana. Muchas gracias, compañeros. A mí también me fastidia que me diga licenciado, van a disculpar, ¿ya? Pero me saca ronchas, ¿ya? Bueno, a mí no me parece un hecho que puede ignorarse que la biblioteca, que a lo largo de su vida Guillermo fue acumulando, comprando, encontrando hojitas, libros, etc., esté ahora en el Archivo Nacional. Es lo que dice Miguel. El volumen del desarrollo ideológico, teórico, de la investigación y del pensamiento de Guillermo rompe todo el ostracismo de la ideología de la clase dominante. Y junto con René Moreno, Guillermo Lora tiene una sala donde está todo el material que ha usado, ha encontrado y se ha servido para comprender a la clase obrera, para comprender al país, para conocer y descubrir las leyes de la Revolución Boliviana. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque al entender eso, al entender cuáles son las leyes de la Revolución Boliviana, uno puede actuar de manera consciente en la tarea de transformar el país y el mundo. Uno puede intervenir para organizar las fuerzas revolucionarias que están ahí y que están apuntando a acabar con el orden establecido. Pero bueno,
a mí me llama la atención una cosa. Las universidades se empeñan por ignorar la investigación de Guillermo. En las facultades de Derecho, en las carreras de Ciencias Políticas, simplemente se lo ignora. Creen que con eso pueden tapar su contribución. Y se esfuerzan por ningunear el pensamiento trotskista. Oh, son sectarios, alejados de la realidad, marginales, ¿no? No hay que tomar en cuenta. Pero, como este pensamiento corresponde a las leyes de la Revolución Boliviana, a los impulsos que llevan a las masas oprimidas de este país a plantear periódicamente la necesidad de subvertir el orden, de acabar con la vieja sociedad que exprime, explota la opresión imperialista del país, la opresión social por parte de la miserable clase dominante boliviana. Es desde abajo que el pensamiento de Guillermo vuelve a imponerse, vuelve a surgir. No nos pueden ignorar. Tanto es así que en alguno de esos episodios de la historia del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, un exponente del MNR, pero del que ya ha culminado el ciclo y se ha convertido en agente del imperialismo, en el vendepatria más grande de la historia del país, se ve obligado a decir una cosa, después de decir, Bolivia es un país trotskizado, dice. Porque él no podía entender cómo, a pesar de todos los esfuerzos que desarrollaba el Estado boliviano, estas ideas resurgían de abajo. Ahora, yo quiero mostrarles algo que me parece que es lo que nos toca poner de relieve. En lo que está ocurriendo ahora en el país, este jueguito del golpe, autogolpe, esta discusión que ha pretendido ser utilizada por el gobierno para distraer a las masas, a los trabajadores y tratar de potenciarse a partir de victimizarse como supuesto víctima de un golpe de Estado, que la democracia viene siendo violentada y que la oligarquía quiere destruir a un gobierno popular. Todo esto muy rápidamente ha terminado volcándose contra el propio gobierno. La gente no le quiere creer y con mucha facilidad le prestan oídos al otro cuento, el cuento del autogolpe, ambos cuentos. La derecha, los evistas, ahora se agarran de la bandera, autogolpe, para deslegitimar lo que hizo el gobierno, y viceversa, el gobierno quiso victimizarse, y todo ese show por un cierto momento tuvo atrapada a una buena parte de la población en el país. Apasionadamente, los bolivianos en sus casas discutían si era golpe, no era golpe, le creen, no le creen. Una discusión apasionadísima, y obviamente con eso el gobierno lograba distraer a las masas bolivianas de lo que hasta la víspera era la preocupación central, y era el deterioro progresivo, acelerado, de la situación económica. El salario pierde capacidad adquisitiva, los precios suben, no hay gasolina, ¿sí? La crisis golpea duramente a la familia boliviana, la mayor parte de los hogares de los trabajadores, y claro, el gobierno logra distraer momentáneamente a la gente de eso. Pero bueno, ya se acabó. Esa distracción ya pasó. Está volviendo las masas al eje de esas preocupaciones, a requerir una respuesta. ¿Cómo se va a salir de la crisis? ¿Cómo es que esta situación que está poniendo cada vez más en una situación crítica a la mayoría de los hogares bolivianos, vamos a salir de ahí? Y hay toda una discusión sobre cómo enfrentarla. Y en esa discusión, lo que está de moda son estos imitadores de Milei. Dicen, Bolivia necesita un programa liberal. Hay que abrir las fronteras del país. Basta que el Estado meta sus manos
a la economía. Este gobierno socialista, como si alguna vez fue socialista Evo Morales. Evo Morales nunca ha sido socialista. El MAS jamás fue socialista. El MAS siempre fue defensor de la propiedad privada. Eso dijo el POR desde el primer día que tomó el poder Evo Morales. Y dijo, es un partido burgués que se va a vender el imperialismo, que está lejos de pensar en llevar al país al socialismo. Eso no le importa al pequeño propietario campesino, que es el que Evo Morales encarna en el poder. Pero bueno, la gente se dejó llevar por la ilusión de que un indígena como presidente podía implicar una gran transformación. Bueno, los hechos han venido a evidenciar que no es así, ¿no? Y resulta de que en esta discusión, ante el evidente fracaso del famoso proceso de cambio, que no cambió nada, que en esencia preservó las viejas relaciones sociales de producción que implican el sometimiento del país al capital financiero, a las transnacionales, al imperialismo, que implica el sometimiento del país a los intereses de la burguesía nativa, porque no alcanza a ser una burguesía nacional, de la miserable clase dominante boliviana. Eso ha hecho Evo Morales en el poder, eso ha hecho el MAS. El MAS ha perpetuado ese sometimiento. Claro, eso lo podemos ver ahora con bastante nitidez. Este acontecimiento reciente viene a desnudar todo eso, viene a desnudar el agotamiento del proyecto masista. No funciona. Y se reitera entre nuestros ojos una conclusión que el POR y Guillermo la plantearon hace mucho tiempo. La democracia en este país es una caricatura. Viaja el presidente a Rusia, la silla está vacía, aprovecha el otro, se sienta, aprueba sus leyes y se va. Regresa el presidente, no lo va a promulgar. Es una payasada de Estado. El presidente no promulga las leyes, el otro hace las leyes según la conveniencia electoral de su jefe. Es decir, la politiquería burguesa domina todo el quehacer del Estado, y es un Estado decadente, inoperante, incapaz de encarar una solución real y profunda a los grandes problemas del país. Estamos ante el agotamiento de ese Estado. Todo eso anticipó el POR. Todo eso. Estamos ante una certeza. Estas respuestas que desde la vieja derecha hasta el Evo dice que no hay que ser tan dogmáticos con el mercado. No, todo está de moda ser liberal, como si fuese una gran respuesta, como si fuese algo nuevo. No. ¿Qué significa ser liberal? ¿Quién de estos que ahora cacarean que hay que acabar con la subvención a la gasolina se va a atrever a hacerlo cuando tenga el poder? Muy difícil, porque ellos saben lo que significa. Y en el supuesto caso que ejecutaran una medida como esa, ¿quién pagaría los platos rotos de levantar la subvención a la gasolina? Los trabajadores, el pueblo. ¿Qué implica pues eso de abrir las fronteras del país a la inversión extranjera? No hay gasolina porque no se ha facilitado a las transnacionales que inviertan en Bolivia. ¿Qué nos están planteando estos caballeros? Nos están diciendo, entregue el litio, entregue el petróleo, rife el estaño, repita la tragedia de la historia de este país, donde se han entregado los recursos naturales al capital financiero. El imperialismo ha explotado nuestras riquezas y nos ha dejado en la pobreza. Se han llevado el estaño, la plata, ahora se van a llevar el litio, y los bolivianos vamos a seguir ahí. Todo eso viene a confirmar lo que en la experiencia, en el trabajo, en la lucha, es la conclusión a la que llega el POR y Guillermo. No es posible esperar una transformación del país en el marco del respeto a las relaciones capitalistas de producción. No es posible esperar que en las actuales condiciones de sometimiento del país al capital financiero imperialista, Bolivia deje de ser un país pobre y atrasado. Pero todos ellos quieren repetir eso que ya sabemos. Y los bolivianos tienen experiencia, hemos vivido todo eso. Por eso hay mucha desconfianza en las masas. Ninguno
de estos salvadores que aparecen como hongos después de la lluvia, proclamando que ellos tienen la receta para salvar al país con su programa liberal, logra convencer. Ninguno puede convertirse en un polo aglutinador de las masas y su descontento. Hay mucha desconfianza. Porque, claro, los bolivianos ya sabemos lo que son estos políticos. Pícaros, sinvergüenzas, aprovechadores, que cualquier rato pueden prometer todo con tal de llegar al poder, para después, obviamente, ocuparse de robar. Esa experiencia está reflotando ahora. Yo recuerdo, poco antes de que suba Evo Morales, la gran mayoría de los bolivianos habían llegado a esa conclusión. Los partidos burgueses son todos un nido de corruptos, de demagogos, de mentirosos, que lo único que quieren es usarnos de escalera y que no van a resolver nada. A esa conclusión el POR dijo es una expresión de que se han agotado las ilusiones democráticas en Bolivia. La experiencia de las masas las ha llevado a comprobar en su cuero que la democracia formal burguesa, el parlamentarismo y el legalismo no habían sido el camino para emanciparse del atraso, la pobreza, la miseria. Esa conclusión está resurgiendo después de que se agotó la ilusión de Evo Morales. Pero tenemos un problema. No aparece con nitidez la respuesta revolucionaria. Claro, el POR la proclama, pero somos chiquitos, somos poquitos. Estamos hablando de que aparezca este movimiento obrero que en el pasado enarbolaba un programa revolucionario. Ese se está ausente. Ha habido ampliado Fabril en Cochabamba para discutir la respuesta que los fabriles planteaban y exigían a la falta de dólares. Bueno, ahí se impuso la idea de los empresarios, los dirigentes fabriles alineándose en la posición de los empresarios. Queremos garantías para poder traer nuestros dólares que están en el extranjero, porque el gobierno, como nos ha dado tantas facilidades, los empresarios tienen dólares por montones, pero lo dejan en Panamá, lo dejan en el Perú, no traen aquí porque no les conviene. Y los dirigentes fabriles le hacen coro. No se dan cuenta que es necesario plantear una respuesta a la debacle del país desde el punto de vista de los intereses obreros, nacionales y populares. Y esa respuesta no puede ser otra que nacionalizar los recursos naturales, el oro, la plata, impedir que el litio sea entregado, pero además otra cosa muy importante, imponer el monopolio estatal del comercio exterior. Estos caballeros tienen que tener los dólares, no es cosa de hacer negocio, sacar ventaja de los recursos del país, etc. E imponer. Esa respuesta plantea el POR, pero esa respuesta no está en la clase obrera. Y la clase obrera no la asume. Hay una ruptura desde hace algún tiempo atrás del proletariado boliviano con su tradición histórica. Este proletariado minero sigue atrapado, o bueno, está rompiendo, pero no termina de romper con la ilusión de que el gobierno del MAS es un gobierno de los pobres. Es decir, ha perdido su independencia política. Y esa tarea es fundamental. En caso de que el malestar social tensione al país al punto en que la gente no da más y estalla, como otras veces ha ocurrido en la historia de Bolivia, ausente esta respuesta del proletariado orientando a la nación oprimida en su lucha en la perspectiva de la revolución, ¿qué va a pasar? Otra Áñez va a venir, o cualquier otro gobierno así. Es decir, un gobierno igual o peor que el que sale. Porque en general
Es un proceso de decadencia en el que vive el Estado boliviano, precisamente por su inviabilidad histórica, porque no es posible esperar que se transforme en el marco de las condiciones actuales. Y este proceso de decadencia es cada vez más grande. La descomposición, la podredumbre, es impresionante. Entonces, ausente esta perspectiva revolucionaria, pues simplemente corremos el riesgo de que como perro que se muerde la cola, ahí nomás nos agotamos. Si por la negativa, si ustedes quieren, el planteamiento que hizo Guillermo se confirma. En Bolivia no se va a conocer los beneficios de la democracia, de la igualdad, de los derechos plenos a vivir en condiciones humanas, si no es en el marco de la revolución. Solo cuando se materializa esa revolución, cuando se transforma el país de raíz, cuando los medios de producción pasen a ser propiedad de un Estado obrero, va a ser posible pensar en que se han sentado las bases de una transformación para conquistar estos derechos básicos de la vida humana. Entre tanto, no va a ocurrir. Bueno, para nosotros la tarea es esa. Como ven ustedes, el pensamiento de Guillermo no era cosa del pasado, es cosa de hoy día. Las respuestas que ha planteado al permitirnos conocer y comprender las leyes de la Revolución Boliviana son cuestiones de hoy, de nuestra lucha, en la pelea que cada quien está enfrentando en su sector. Los universitarios, los maestros, los trabajadores, todos enfrentan la decadencia de la burguesía. Todos enfrentan la descomposición del sistema. Y ahí, estas enseñanzas son fundamentales. Hay que asimilar críticamente lo que se hizo. El proletariado debe reencontrarse con su tradición. Tenemos que contribuir en esa tarea. Creo que avanzar en eso sería indiscutiblemente el mejor homenaje al pensamiento de Guillermo. Gracias. Bueno, hemos querido en esta oportunidad aprovechar el entregar un busto de Guillermo Lora aquí a la Biblioteca Nacional, donde está la biblioteca que era de Guillermo Lora, para hacer un homenaje también a la figura de Guillermo Lora. Los compañeros que me han antecedido han señalado cómo Guillermo Lora va a entregar la vida, el tiempo, toda su existencia a la idea fija de ayudar a que la clase obrera, minoritaria en este país, tenga que jugar el papel consciente de dirigir al conjunto de la nación oprimida, al conjunto de los hambrientos, a la única perspectiva posible para enfrentar las tareas que la burguesía no ha podido cumplir ni podrá cumplir, que es acabar con la propiedad privada, establecer una nueva sociedad asentada en la propiedad social de los medios de producción, para hacer lo que la inútil burguesía no pudo hacer y ni va a poder hacer. Pero eso no puede ser una tarea de aficionados. Y Guillermo nos enseña eso. Para llegar a esa conclusión y esa convicción de las ideas, Guillermo se ha empapado de la historia de este país y ha leído cuanto papel encontraba para poder conocer las particularidades de este país que pueden hacer posible que la clase obrera establezca su propio gobierno, el gobierno obrero campesino. No como un planteamiento romántico, no como un deseo de una sociedad mejor, porque sí, sino porque es necesario y además es posible. Y ahí tienen ustedes esa biblioteca, pues, descomunal. A ustedes, compañeros que están aquí,
La tarea, como ha señalado hace un momento el camarada, la tarea que nos toca ahora es lograr que el movimiento obrero retome las banderas de lucha que estaban marcadas desde la Terza de Pulacay y que siguen vivas en el pensamiento de los obreros. Esos mineros, por ejemplo, tienen metida en la cabeza la idea de que en algún momento tendrá que haber aquí un gobierno de los obreros y campesinos. Pero creen que en este momento no. Bueno, discuten si hay posibilidad en este momento o no. Le corresponde al partido esa enorme tarea de ayudar al proletariado a retomar sus banderas de lucha y organizar a todos los hambrientos detrás de esas ideas. Y para eso tenemos que seguir el ejemplo de Guillermo, pues. Tomar en serio la política, estudiar, leer, conocer las particularidades, en qué situación están las clases sociales en este momento, para saber cómo poder actuar y cómo poder ayudarlas para que transformen lo que es instinto en ella en conciencia política revolucionaria. En esta oportunidad entonces vamos a entregar el busto. La idea original era hacer un busto para llevarlo a la tumba de Guillermo en Catavi, junto a los restos de César Lora, hermano de él y mártir obrero, como ustedes saben que fue asesinado por órdenes de la CIA durante la dictadura de Barrientos. Ahí están los dos, las cenizas de Guillermo y los restos de César Lora. Pero después surgió la idea, ¿dónde está Guillermo? Está más vivo acá. En esa biblioteca está vivo Guillermo. Llevemos el busto donde está vivo Guillermo, donde podemos ir para leer su pensamiento. Y es por eso que finalmente decidimos, yo agradezco mucho aquí a la Biblioteca Nacional que haya accedido a que nosotros coloquemos el busto de Guillermo junto a la sala donde está Guillermo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, buenas noches al profesor Miguel Lora, a Ariel Román y a Alfonso Velarte, quienes me han antecedido en la palabra. Quiero darles la bienvenida al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Estoy en representación del director, quien tiene otra reunión a la que ha asistido y lamentablemente, como pueden ver, no ha podido retornar hasta el momento. En esta oportunidad, agradecer por la entrega que están haciendo al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia del busto de don Guillermo Lora Escobar. Este busto va a estar en la biblioteca de don Guillermo, ¿no? Nosotros custodiamos en esta institución más de 20.000 volúmenes de la biblioteca de don Guillermo, ¿no? Y aprovechar más bien esta oportunidad para invitarlos a cada uno de ustedes a que visiten esta institución, que es donde se resguarda la memoria institucional de Bolivia y la producción intelectual de los bolivianos. Es un templo en el que están en este momento, y lo que falta a la comunidad sucrense especialmente es empoderarse de esta institución. Esta institución tiene mucho que darles,
¿ya? Hay mucho extranjero que viene aquí a acceder a la información que tenemos. Les digo que la biblioteca de Don Guillermo es muy concurrida. Tal vez es la biblioteca que mueve a la par de la de... me olvidé. La de Gabriel René Moreno, la biblioteca de Gabriel René Moreno también es bien consultada, pero a partir de que se ha habilitado la biblioteca de Guillermo Lora, es bastante consultada. Yo invito a quienes quieran estudiar a Guillermo Lora, a quienes quieran estudiar al Partido Obrero Revolucionario, accedan a esta información que está disponible. Y el momento que ustedes vean conveniente conocer esta institución, vengan, las puertas están abiertas y con gusto les vamos a hacer un recorrido para que vean todo lo que se guarda acá, todo lo que está a disponibilidad de la comunidad boliviana y todo aquello a lo que ustedes pueden acceder en el momento que vean pertinente. Y nuevamente, profesor, hacemos extensivo esto ya que es una institución nacional, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Reiterar nuevamente por el agradecimiento y la confianza que están teniendo y que no les quepa duda que va a estar resguardando el busto su biblioteca. Muchas gracias. Bien, nuevamente pedimos un aplauso para todos los expositores que nos han acompañado el día de hoy. Con eso vamos a dar por concluido este acto, rindiendo un homenaje a un titán de la Revolución Boliviana y también a la Revolución Mundial. No sin antes despedirnos y acompañarme a decir: ¡Gloria al camarada Guillermo Lora! ¡Gloria! ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Que viva! Por un gobierno obrero campesino. Muchísimas gracias.